Bienvenidos una vez más a este, vuestro refugio de salseo, el único lugar donde desentrañamos los misterios más jugosos y las tramas más intrincadas del mundo del espectáculo. ¿Están listos para una inyección de adrenalina informativa, aderezada con una pizca de veneno? Porque hoy, mis queridísimos adictos al chisme, nos sumergiremos de lleno en el epicentro de un terremoto sentimental que lleva años sacudiendo los cimientos del SIPPEO mundial, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé. Ya puedo oír el murmullo de la multitud, otra vez con la cantinela de estos dos. Pero paciencia, mis impacientes, porque esta vez, la cosa no solo se pone interesante, sino que amenaza con redefinir el concepto mismo de culebrón turco. Prepárense para un torbellino de especulaciones, pistas ocultas, fuentes anónimas y quizás, solo quizás, un final feliz que nadie se atrevía a imaginar. Pero antes de que nos lancemos al vacío de la rumorología con la pasión de un paracaidista novato, permítanme recordarles, como si fuera el mantra de la casa, que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ni una sola bomba informativa y, por supuesto, dejen su jugoso like, si este tipo de contenido enciende sus motores chismosos. Su apoyo incondicional es el combustible que alimenta mi incansable búsqueda de la verdad. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Hande y Kerem. Dos nombres que al pronunciarse juntos evocan imágenes de miradas electrizantes, besos robados bajo la lluvia y una química tan palpable que casi podía cortarse con un cuchillo. Sinónimo de portadas de revista, trending topics mundiales y un ejército de fans que clama por su reconciliación como si fuera la cura para todos los males del mundo. Pero, ¿qué hay detrás de esta obsesión colectiva? ¿Por qué esta pareja, a pesar de su ruptura oficial hace ya un tiempo, sigue generando más titulares que cualquier otro romance en la industria del entretenimiento? La respuesta, mis queridos, reside en la magia. En esa chispa innegable que surgió entre ellos durante el rodaje de Senkalkapm, una serie que trascendió la pantalla para convertirse en un fenómeno global. Allí, entre guiones, focos y sets de grabación, Hande y Kerem se enamoraron. Su romance, lejos de ser un truco publicitario, parecía tan auténtico y genuino que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Nos regalaron momentos de puro romance tanto dentro como fuera de la pantalla. Los vimos reír, besarse, viajar juntos, adoptar un perro. En resumen, vivir una historia de amor de cuento de hadas que, por desgracia, tuvo un final abrupto. La noticia de su separación fue un mazazo para sus fans. Un jarro de agua fría que apagó la llama de la esperanza y dejó un vacío en el corazón de los Hanker. Pero como suele suceder en estos casos, el tiempo pasó, las heridas cicatrizaron y ambos siguieron adelante con sus vidas, sus proyectos y, aparentemente, con otras relaciones. Pero la sombra de su historia conjunta nunca desapareció por completo. Siempre presente en los rincones de Internet, en los comentarios de las redes sociales y sobre todo, en los corazones de aquellos que se resisten a creer que su amor ha muerto. Y es precisamente esa persistencia, esa fe inquebrantable en la posibilidad de una reconciliación, lo que ha alimentado los rumores que nos traen hoy hasta aquí. Volvamos a la Nochevieja. ¿Por qué esta fecha en particular se ha convertido en el epicentro de este culebrón? ¿Qué tiene de especial este cambio de año para que haya desatado una ola de especulaciones y teorías conspirativas dignas de un guión de Hollywood? La respuesta, como siempre, se encuentra en los detalles. En esos pequeños indicios, esas pistas sutiles que han detectado los fans más observadores y que, unidas, conforman un cuadro que para muchos es irrefutable. Hande y Kerem pasaron la Nochevieja juntos. Aunque no existen fotografías ni vídeos que confirmen explícitamente esta afirmación, las pruebas circunstanciales son, cuanto menos, intrigantes. Analicemos la evidencia con la minuciosidad de un detective de Scotland Yard. En primer lugar, ambos publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram fotografías desde lugares que, si bien no eran idénticos, compartían una estética y un ambiente sorprendentemente similar. Hablamos de destinos invernales, envueltos en un manto de nieve con montañas majestuosas como telón de fondo y una atmósfera acogedora y festiva que invitaba al romance. ¿Coincidencia? Podría ser. Pero la casualidad, como sabemos, no siempre es la explicación más plausible. Y menos aún cuando se trata de dos personas que, como Hande y Kerem, son conscientes de la repercusión que tienen sus actos en las redes sociales. Pero la cosa no se detiene ahí. Los fans más perspicaces han ido un paso más allá y han notado la presencia de objetos similares en ambas publicaciones. Luces navideñas de un diseño específico, un tipo de decoración muy característico.
Detalles que en principio podrían pasar desapercibidos, pero que en el contexto de este culebrón adquieren un significado mucho más profundo. ¿Podría tratarse de una estrategia deliberada para alimentar los rumores y mantener viva la llama de la esperanza entre sus fans? ¿O simplemente una coincidencia fortuita? La respuesta por el momento sigue siendo un misterio. Pero la evidencia más jugosa, sin duda, proviene de fuentes cercanas a ambos actores. Personas que por razones obvias prefieren permanecer en el anonimato, pero que aseguran que Andy y Kerem han estado en contacto de manera más frecuente en las últimas semanas. Según estas fuentes, la expareja ha retomado una amistad que, al parecer, nunca llegó a extinguirse por completo. Han vuelto a hablar, a reír, a compartir momentos juntos. E incluso se rumorea, podría haber algo más que simple amistad entre ellos. Ojo, no nos lancemos a conclusiones precipitadas. Nadie ha confirmado oficialmente que Andy y Kerem hayan vuelto a ser novios. Pero sí que hay indicios de que la llama del amor, aunque tenue, sigue encendida. De que la química que tanto nos enamoró durante Senkal Camp podría estar resurgiendo de sus cenizas. Y de que la Nochevieja podría haber sido el catalizador de este inesperado reencuentro. Ahora bien, es fundamental abordar toda esta información con la máxima precaución. Como siempre digo, en el mundo del espectáculo, las cosas cambian a la velocidad de la luz. Hoy son pareja, mañana son amigos y pasado mañana se declaran la guerra en los tribunales. Pero, ¿no es precisamente esa incertidumbre, esa imprevisibilidad, lo que hace que todo sea tan emocionante? Lo que nos mantiene enganchados a las pantallas y nos obliga a seguir cada movimiento de nuestros ídolos con la atención de un halcón. Lo que sí es innegable es que Andy y Kerem son dos figuras públicas que generan una expectación desmesurada. Su historia de amor, real o ficticia, ha calado hondo en el corazón de millones de fans en todo el mundo. Y cada gesto, cada palabra, cada publicación que hacen en las redes sociales es analizado al detalle por miles de personas en busca de una señal, de una confirmación, de una esperanza. Y mientras esperamos a ver si se confirma o se desmiente este rumor de Remember navideño, lo único que podemos hacer es seguir disfrutando de su talento individual, de sus proyectos profesionales y, por supuesto, de todos los chismes y cotilleos que nos regalan. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen drama amoroso? Así que, resumiendo un poco, hemos explorado los rumores que apuntan a un posible reencuentro entre Andercel y Kerem Bürsin durante la Nochevieja. Hemos analizado las pistas que han encontrado los fans en las redes sociales. Y hemos compartido la información, aunque no confirmada, que ha surgido de fuentes cercanas a ambos actores. Todo esto, como siempre, con la debida cautela y sin dar nada por sentado. Y ahora, llegamos al momento más temido, el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este festín de chismorreo. ¿Qué les parece todo este asunto? ¿Creen que Andy y Kerem podrían volver a estar juntos? ¿O piensan que todo es pura fantasía? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones y debatir sobre los temas más candentes del mundo del espectáculo. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos chismosos y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a traer a sus pantallas los salseos más jugosos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, mis chismosos de corazón.